Me llamo Celina y hoy tengo 81 años. He vivido muchos años en silencio, guardando palabras como quien guarda cartas quemadas dentro de un cajón que ya nadie abre, fingiendo que todo lo que me tocó vivir fue un mal sueño del que simplemente una se despierta y sigue adelante. Pero no es verdad. Los recuerdos no se duermen, no se olvidan, no desaparecen. Siguen ahí, en algún rincón del cuerpo, detrás de los huesos, en la espalda que cruje por la mañana o en los pies que ya no quieren moverse. Y cuando una envejece, cuando el ruido del mundo se vuelve más bajo y las noches más largas, esos recuerdos empiezan a hablar. Por eso estoy aquí, porque llegó un momento de la vida en que el silencio pesa más que la vergüenza. Porque antes de morir, necesito contar algo que nadie sabe. Necesito decir con voz temblorosa y palabras completas que yo no tuve infancia, no tuve hermanos, no tuve casa. Lo que tuve fueron 10 dueños. Sé que suena fuerte, sé que algunos no van a querer oírlo. A veces ni yo quiero recordarlo. Pero es verdad y es mía, y si no la cuento yo, nadie la contará, porque fui una de esas niñas que desaparecen dentro de las casas grandes sin dejar huella. Fui una sombra que se movía entre pasillos con baldosas frías, llevando platos sucios, lavando ropa que no era mía, escuchando gritos que no me pertenecían y durmiendo en rincones donde ni el perro quería acostarse. Mi madre me llevó a esa casa cuando tenía 7 años. Me peinó con una trenza apretada, me puso el único vestido que no tenía remiendos y me dijo que me portara bien, que ayudara a la señora, que no hiciera ruido, que no me quejara. Me dijo que era una oportunidad, que esa familia era gente buena, que me iban a cuidar. Yo, que todavía me dormía con una muñeca hecha de trapos y que no entendía por qué ya no podía quedarme con mis hermanos, solo asentí y me dejé llevar. No sabía que ese día estaba dejando atrás mi nombre, porque nadie en esa casa me llamó Celina. Nadie me preguntó cómo me sentía, nadie me dio un abrazo. Al principio me preguntaba cuándo volvería a casa. Miraba por la ventana del cuarto de los trastos y pensaba si mi madre vendría a buscarme. Pero no vino, nunca vino. Y yo aprendí que había palabras que no servían de nada. Aprendí a guardar mis preguntas. Aprendí a no llorar con ruido, a no correr, a no reír, a no molestar. Me decían muchachita, esa, la niña. Yo no era una persona, era una presencia útil. Lavaba platos, barría pisos, traía agua del pozo, cuidaba niños que no eran míos, limpiaba vómitos y silencios. Dormía en un colchón viejo al lado de la cocina, con un trapo por cobija y un gato flaco por compañía. Si tenía fiebre, me escondían. Si me enfermaba, me decían que era flojera. Si me quejaba, me llamaban malagradecida. Decían que comía gratis y que por eso tenía que ganarme mi lugar. Pero yo no comía con ellos. Me daban las sobras, a veces ni eso. Aprendí a comer pan duro mojado en agua, a esconderme cuando venían visitas, a hacerme invisible cuando discutían, porque siempre discutían. Esa casa tenía techos altos y voces bajas,
pero los gritos se escuchaban como si salieran del suelo. Y yo, que era una niña, absorbía todo como una esponja rota: el miedo, el desprecio, el abandono. Los años pasaron y mi cuerpo creció antes que mi alma. A los 10 ya sabía hacer todo lo que una mujer casada debía saber. Sabía cocinar, limpiar, remendar ropa, hacer compras, preparar infusiones para los dolores del patrón y cuidar de los niños cuando lloraban por la noche. Me convertí en una adulta chiquita, en una mujer sin infancia, en un alma rota que no entendía qué había hecho para merecer eso. Pero nadie me explicaba nada. Nadie me decía si iba a quedarme allí para siempre o si algún día podría irme. Y lo peor no era el trabajo. Lo peor era el desprecio. La forma en que me miraban, como si fuera un objeto que podía moverse, obedecer y desaparecer cuando no se necesitaba. A veces, las visitas preguntaban quién era yo. La señora respondía con una sonrisa: «Es una niña que nos ayuda. Pobrecita. Viene de familia humilde». Pobrecita, decían, pero nadie hacía nada. Nadie se preguntaba por qué esa niña de mirada apagada no jugaba, no hablaba, no reía. Cuando cumplí 12 años, empecé a sangrar por primera vez. Me escondí en el baño con miedo, pensando que me estaba muriendo. No entendía nada. Nadie me había hablado de eso. La señora, al enterarse, me gritó que era asquerosa, que cómo se me ocurría manchar las sábanas, que me fuera a lavar con agua fría y no volviera hasta estar limpia. Y yo me lavé con agua helada, llorando en silencio, sintiendo que mi cuerpo era sucio, que crecer era una vergüenza. Desde entonces me prohibieron dormir en el mismo cuarto que los niños. Me cambiaron a un espacio al fondo del patio donde antes guardaban leña, un cuartito sin ventanas, con una puerta que no cerraba bien y un colchón que olía a humedad. A veces, por las noches, los ratones corrían por el techo de zinc y yo me tapaba la cabeza para no escucharlos. Me temblaban las piernas, pero no podía salir, porque si salía, la señora decía que yo quería espiar, que yo no debía andar vagando, porque una niña como yo, decía, debía saber su lugar. Un día, a los 14, trajeron otra niña, más pequeña, más delgada, más callada que yo. La trajeron con las mismas palabras que a mí: «Va a ayudar en la casa». Y ahí entendí todo. Yo ya no era útil, mi tiempo se había acabado. Nadie lo dijo, pero lo supe, porque me quitaron tareas. Me empezaron a tratar como si estorbara, como si ya no tuviera espacio, como si mi valor hubiera caducado. Y no me enojé, no lloré, solo sentí un frío en el pecho que nunca más se fue. Comprendí que había sido reemplazada, que yo también era parte de un ciclo que nadie ve, pero que muchas vivimos, que había otras como yo, que había muchas, niñas que no son hijas, que no son empleadas, que no son nada, que viven en casas ajenas, cocinando para otros, durmiendo en rincones, creciendo a oscuras. Nadie las ve, nadie las busca, nadie las salva. Y ahora estoy aquí, con mis manos viejas y mis recuerdos intactos. Sola,
pero libre. Nadie me mandó a hablar. Nadie me pidió que lo hiciera. Pero siento que es justo que si esta historia llega a una sola mujer que vivió algo parecido, entonces no fue en vano, porque lo que callamos nos enferma. Y yo ya no quiero callar más, porque esa niña, la que nadie abrazó, la que nadie nombró, la que fue de todos y de nadie, todavía vive en mí. Y esta noche por fin le doy voz. No recuerdo el momento exacto en que dejé de esperar que mi madre regresara por mí. Al principio, cada vez que oía un coche detenerse frente a la casa o escuchaba pasos en la entrada, sentía un sobresalto, un cosquilleo que me atravesaba desde el estómago hasta la garganta. Pero con el tiempo, ese sobresalto se fue diluyendo, convirtiéndose en una resignación pesada, como una sábana húmeda que uno se echa encima y ya no puede quitar. De niña creí que mi estancia allí era temporal, que en algún momento, por una razón misteriosa, me recogerían y volvería al barrio, a mi cama estrecha, a los gritos de mis hermanos, al olor de sopa que mi madre preparaba con huesos de pollo y orégano seco. Pero pasaron los días, los meses, los años, y esa idea fue marchitándose sola, hasta convertirse en nada. Entendí que no había sido enviada para visitar, ni para ayudar un rato, ni para aprender a comportarme. Me habían dejado, entregada, casi como quien deja un animal pequeño en una finca lejana, con la esperanza de que alguien lo alimente y no vuelva más. La casa donde crecí no era mía, aunque viví en ella desde los 7 hasta los 17. Era una casa grande, de paredes blancas y patio con limoneros, con ventanas altas y un comedor con mantel de lino donde yo jamás me senté. Todo allí me recordaba que no pertenecía, desde la loza fina que yo debía fregar sin dejar manchas hasta las patas de dormir que debía planchar cada tarde antes de que las niñas se acostaran. Nunca supe cuántos vivían realmente en esa casa. Había gente entrando y saliendo, tíos que pasaban temporadas, primos que venían del extranjero, nanas temporales, choferes, jardineros, maestros privados. Todos parecían tener un sitio claro. Todos menos yo. Yo era la que hacía lo que nadie más quería hacer, la que barría los patios cuando llovía, la que limpiaba vómitos cuando algún invitado bebía de más, la que se despertaba de madrugada si un bebé lloraba y no había niñera disponible, y nadie lo decía, pero todos lo sabían. Yo era la que estaba ahí porque no tenía dónde ir. Una vez, cuando tenía 9 años, pregunté por mi madre. No lo hice con lágrimas ni rabia. Fue una pregunta tranquila, casi como quien pregunta qué día es hoy. Lo dije mientras lavaba zanahorias en el fregadero, de espaldas a la señora de la casa, que leía el periódico con una taza de café. ¿Sabe usted si mi mamá va a venir en Navidad? Ella bajó lentamente el periódico, me miró sin expresión y dijo: «Tu mamá tiene sus propios problemas, niña. No la molestes con caprichos». Y volvió a leer. Esa frase se me quedó incrustada como una espina debajo de la lengua. Nunca volví a hacer esa pregunta. A los ojos de ellos, mi madre no era una persona, era una excusa lejana, una sombra,
una mujer pobre que no pudo con su hija y que, en lugar de cargarla, decidió regalarla. Yo no entendía si había sido un acto de desesperación o de egoísmo. Solo sabía que me dolía, que cada vez que veía a una niña abrazando a su madre en la calle, me entraba un frío en el pecho, como si estuviera descalza en medio del invierno. Con los años me fui volviendo más silenciosa. Al principio hablaba con los otros niños de la casa, pero siempre terminaba regañada. No estés molestando a los señores con tus historias, decían. Entonces empecé a hablar con las cosas. Le contaba secretos a una escoba rota que guardaban en el patio, a una lagartija que siempre dormía en una grieta de la pared. Inventaba canciones para los trapos y nombres para las ollas. Me refugié en ese mundo pequeño e invisible porque era el único donde no me gritaban, porque dentro de mi cabeza yo seguía siendo alguien. Afuera era simplemente la chiquita que ayuda, y si alguna vez alzaba la voz, me lo recordaban. Una vez me atreví a decir que estaba cansada, que me dolía la espalda. Tenía 10 años. La señora me miró y dijo: «Cansada vas a estar cuando seas madre, niña». Esto apenas comienza. En esa casa había reglas invisibles. Nadie las decía en voz alta, pero todos las entendían. Yo no podía usar los baños de la familia. Tenía un rincón en el patio donde me lavaba con agua de un balde. No podía sentarme a la mesa, ni siquiera cuando no había nadie más. No podía tocar los instrumentos del salón. No podía leer los libros de la biblioteca. No podía mirar a los ojos a los adultos cuando hablaban. Y sobre todo, no podía pedir nada. Pedir era pecado. Pedir era descaro. Aprendí a vivir sin pedir, a vivir con lo que sobraba. Un zapato viejo que ya no usaban, una camiseta rota, una toalla con huecos, y lo aceptaba con gratitud, porque me enseñaron que era eso o nada, que debía estar agradecida, que sin ellos estaría en la calle, pidiendo limosna, comiendo basura. Me metieron tanto miedo que terminé creyéndolo, que no valía nada, que no era nadie, que era una boca menos en la mesa de mi madre, y por eso debía sentirme afortunada. Cada diciembre, cuando colgaban luces de colores en la entrada y se escuchaban villancicos desde la radio, mi corazón se volvía más pequeño. La Navidad era la época más cruel del año, no porque me trataran peor, sino porque yo recordaba más. Recordaba el sabor del pan con café caliente que mi madre preparaba con canela, el sonido de mis hermanos peleando por el pesebre, la sensación de estar en una casa donde, aunque no sobraba nada, al menos yo tenía nombre. En la casa grande, la Navidad era elegante y fría. Ellos abrían regalos, se abrazaban, brindaban con copas delicadas. Yo miraba desde la cocina, revolviendo salsas, sirviendo platos, limpiando migas. Una vez, una de las niñas, de mi misma edad, pero con vestidos de terciopelo y lazos brillantes, me trajo un dulce envuelto en papel dorado. Me lo dio con cara de reina generosa y me dijo: «Feliz Navidad, Celina». Fue la única vez en 10 años que alguien me llamó por mi nombre. Y fue ahí,
en esa frase sencilla, donde algo se rompió en mí. No por ternura, no por alegría. Fue como si alguien hubiera abierto una caja que estaba bien cerrada y el aire de adentro saliera con furia. Me fui al baño del patio y lloré, no por el dulce, no por la niña. Lloré porque me di cuenta de que existía, de que tenía nombre, de que alguien se había acordado, aunque fuera un instante, de que yo no era un mueble, ni un perro, ni una sombra. Y eso dolía, porque significaba que los demás también podían haberlo hecho, pero no lo hacían. Elegían no verlo, elegían tratarme como invisible, porque era más fácil. Desde entonces ya no esperé, ya no soñé. Me hice pequeña por dentro, como una planta que deja de crecer porque el sol no le llega. Me convertí en lo que ellos querían, silenciosa, obediente, ausente, pero adentro, muy adentro, algo seguía vivo. Algo guardaba cada humillación, cada golpe, cada noche de fiebre sin cuidado, cada vez que escuchaba a una madre cantarle a su hija mientras yo me dormía abrazando un trapo. Algo guardaba todo eso, y aunque no sabía cómo ni cuándo, yo intuía que algún día ese algo iba a hablar, y ese día se acercaba sin que yo lo supiera aún. El verdadero infierno no empieza de golpe, no llega con un estruendo. Se desliza poco a poco, se instala entre las costuras de lo cotidiano, se camufla en los hábitos hasta que un día una se da cuenta de que ya no sabe respirar sin miedo. Así fue como el silencio de esa casa se transformó en prisión. No tenía barrotes, no tenía rejas, pero cada pared guardaba un eco de órdenes y amenazas apenas veladas. A veces ni siquiera hacía falta que me hablaran. Bastaba una mirada de la señora, una ceja levantada, un suspiro molesto mientras pasaba junto a mí para que supiera que había hecho algo mal, y si no lo había hecho aún, ya lo haría, porque siempre era mi culpa, porque siempre era yo la que estaba de más. Tenía que estar despierta antes que todos, incluso antes que el jardinero. A los 11 años ya sabía hervir leche sin que se derramara, preparar tortillas, limpiar el patio y dejarlo seco incluso después de una tormenta. Si me retrasaba 5 minutos, si dejaba una huella de barro en el zaguán, si se me olvidaba recoger las toallas húmedas del baño de visitas, me castigaban. A veces no había gritos. El castigo era la indiferencia. No me hablaban en todo el día. Me dejaban sin comida. Me mandaban a limpiar el gallinero con la ropa puesta. Me encerraban en el cuarto de trastos, donde no entraba la luz, donde las arañas colgaban de las esquinas como fantasmas esperando caer. Pasaba horas allí, sin llorar, porque me enseñaron que llorar era de débiles, llorar era provocar, llorar era abrir la puerta para algo peor. Así que aprendí a tragarme las lágrimas, a endurecer el rostro, a fingir que no sentía, pero sentía. Cada minuto, cada silencio, cada desprecio, todo se iba acumulando adentro como un agua estancada que empieza a pudrirse sola. Los domingos eran los días más crueles, no porque trabajara más, sino porque todo en esa casa se vestía de perfección. Las visitas llegaban con flores, las mujeres se ponían vestidos de lino,
Los hombres hablaban de política y negocios, los niños corrían entre risas. Yo tenía que estar invisible, preparaba bandejas, cambiaba copas, recogía platos con rapidez. Nadie me saludaba, nadie me decía gracias. Una vez tropecé y derramé un poco de limonada sobre el piso encerado. La señora no dijo nada en ese momento, pero al día siguiente me obligó a limpiar todos los pisos de la casa de rodillas, sin usar el palo del trapeador, para que aprendas a no ser torpe. Tenía fiebre esa mañana y las manos me temblaban tanto que no podía sostener el trapo. Pero eso no importaba. Nada de lo que me pasara importaba. Ni mi dolor de cabeza, ni mi hambre, ni mis pies descalzos. Lo único que importaba era que cumpliera, que obedeciera, que existiera sin molestar. Los hijos de la familia crecían alrededor mío como flores bien regadas. Tenían juguetes, libros ilustrados, ropas nuevas cada estación. Yo los vestía, los bañaba, los llevaba de la mano a sus clases de pintura o piano. Les lavaba los dientes, les acomodaba las sábanas por las noches, les preparaba sus meriendas favoritas. A veces, uno de ellos me sonreía y me decía gracias, y ese pequeño gesto me partía en dos. Porque me recordaba que yo también era una niña, aunque ya nadie me viera así. Porque me recordaba que en otro universo podría haber sido como ellos, pero en el mío yo era la sirvienta sin salario, la muchacha sin apellido, la niña sin cumpleaños. Nunca celebraron el mío, nadie sabía qué día era. O quizá lo sabían, pero no les importaba. Cuando pregunté por primera vez si podía tener un pastel chiquito, me dijeron que no, que eso era para los hijos, que yo debía entender mi lugar. Y lo entendí. Vaya si lo entendí. A medida que entré en la adolescencia, las cosas empeoraron, mi cuerpo empezó a cambiar, y eso parecía incomodar a todos. La señora empezó a mirarme de otro modo. Me exigía que usara ropa vieja, grande, fea. Me hacía recogerme el cabello con fuerza, sin dejar un solo mechón suelto. Me decía que no debía provocar, que no debía mirar a los hombres a los ojos, que no debía mover las caderas al caminar. Yo no sabía de qué hablaba, pero me dio miedo. Un día me sorprendió lavando ropa y me gritó que dejara de mover la cabeza al ritmo de la música, que esas eran actitudes de calle. Desde entonces, cuando había hombres adultos en la casa, me mandaban al fondo. Me decían que no debía estar presente. Una vez, un amigo del patrón me tocó la espalda al pasar, como si yo fuera un mueble. No dije nada. Me quedé quieta, helada, sintiendo cómo ese gesto se clavaba en mí como un cuchillo sucio. La señora lo vio, me miró, y sin decir nada, esa misma noche me mandó al cuarto más alejado del patio donde antes dormían los perros. No dormí esa noche. Me quedé despierta, mirando el techo agujereado, preguntándome si había hecho algo malo, si por alguna razón, sin saberlo, yo me había vuelto culpable. Con el tiempo, comprendí que en ese mundo yo siempre sería culpable, por existir, por respirar,
por crecer, porque ya no era la niña pequeña que podían controlar fácilmente, porque empezaba a hacer preguntas, aunque no las dijera en voz alta, porque tenía mirada, porque tenía cuerpo, y eso, para ellos, era una amenaza. En ese cuarto sin luz, empecé a hablar sola. A veces hablaba con mi sombra, a veces con las paredes. Oh, les contaba mis días, mis pensamientos, mis dudas. Era mi forma de no enloquecer, porque en una casa así, el mayor peligro no es que te griten o te peguen. El mayor peligro es que empieces a creer que todo eso es normal, que te mereces ese trato, que naciste para eso. Muchas veces lo creí, pensé que era mi destino, que era la voluntad de Dios. Así me lo dijeron, que debía ser agradecida, que peor hubiera sido estar en la calle, que ahí al menos tenía techo y comida, y yo, que no conocía otro mundo, terminé aceptándolo. Me convencí de que así era la vida, de que nadie la tenía fácil, de que yo solo tenía que aguantar, porque aguantar era mi único valor. Recuerdo una madrugada en particular, cuando tenía 14 años. Estaba limpiando el piso del pasillo con un balde de agua fría, porque la señora había descubierto una mancha de barro que, según ella, yo había traído. Hacía frío, temblaba, mis manos estaban rojas, y de repente una de las niñas, la menor, que ya era adolescente, pasó junto a mí con un abrigo de lana y me miró como si yo fuera parte del suelo. No dijo nada, solo siguió caminando con su perfume caro y sus botas nuevas. En ese momento sentí que yo ya no era ni persona, que me había convertido en un objeto que se arrastra, y por primera vez deseé morir. No de forma violenta, no con sangre ni drama, solo dejar de estar, dormirme en el suelo y no despertar, ser tierra, ser sombra, ser silencio puro. Pero no lo hice, no porque tuviera esperanza, no porque creyera en un futuro mejor, no. Lo único que me detuvo fue el orgullo, el mismo que me quedaba escondido en el fondo de los huesos. Una voz que decía: no vas a darles ese gusto, vas a seguir, aunque sea arrastrándote, vas a seguir. Y seguí, día tras día, año tras año, hasta que un día el destino decidió que mi tiempo allí estaba por acabarse. Aunque yo aún no lo sabía, uno podría pensar que cuando una niña vive durante años en condiciones tan miserables, tan cruelmente desprovistas de amor, eventualmente se acostumbra, que su piel se endurece, que sus emociones se apagan, que su alma se convierte en una superficie plana donde ya no crece nada. Y en parte eso es cierto. Yo me convertí en alguien que funcionaba en automático. Sabía qué hacer, cuándo hacerlo, cómo moverme por la casa sin ser vista, cómo identificar el estado de ánimo de cada adulto solo por el sonido de sus pasos. Tenía una sensibilidad que rayaba en la paranoia, pero que me mantenía a salvo, o al menos eso creía, porque en el fondo algo seguía latiendo, enterrado en lo más profundo, esperando que una chispa lo tocara, que una grieta se abriera en esa estructura de obediencia que me habían construido desde los 7 años. Esa grieta apareció un día común, sin anuncio,
ni dramatismo. No fue un golpe ni una humillación. Fue algo más sencillo y por eso mismo más poderoso. Tenía 15 años y me habían enviado a acompañar a los niños más pequeños al colegio. No era algo habitual, pero ese día la niñera oficial se había enfermado y, como siempre, yo fui el reemplazo. Caminábamos por la acera cuando una mujer, una madre de uno de los alumnos, se acercó a mí. No me miró como todos los demás. No me esquivó, no me ignoró. Me miró a los ojos y me preguntó: ¿Tú estudias aquí también? Yo abrí la boca, pero no supe qué decir. Tartamudeé, me puse roja, sentí que algo dentro de mí se desmoronaba. Esa mujer, una extraña, había supuesto por un instante que yo era una niña como las otras, que tenía mochila, clases, tareas, recreo. Me vio como una igual, y ese gesto tan simple me partió, porque me recordó que en efecto yo debía estar estudiando, no sirviendo, no limpiando, no despertando a las 5 de la mañana para fregar pisos ajenos. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no pude dormir. Me senté en el rincón del cuarto frío y repasé mi vida. Me pregunté cómo habría sido todo si mi madre no me hubiera dejado, si hubiera tenido un cuaderno, un lápiz, una maestra, si me hubieran peinado para ir a la escuela en lugar de peinarme para recibir visitas que ni siquiera sabían mi nombre. Me imaginé con uniforme, con amigas, con un pupitre, con mi nombre escrito, y lloré. Lloré sin ruido, como había aprendido, pero lloré de verdad. No de dolor físico ni de miedo. Lloré de ausencia, de carencia, de tantas cosas que nunca tuve y que, de pronto, se hacían visibles. Porque el peor tipo de pobreza no es la que vacía los bolsillos, es la que vacía las posibilidades. Y yo había crecido sin ninguna. A los pocos días, esa misma mujer volvió a cruzarse conmigo. Me saludó otra vez. Me preguntó cómo me llamaba, y lo dije. Lo dije con voz bajita, pero firme. Celina. Ella sonrió. «¡Qué nombre tan bonito!», respondió. Esa fue la primera vez que escuché mi nombre en labios de alguien ajeno a la casa. Y sonó distinto. Sonó como si de verdad fuera mío. Esa noche me repetí ese nombre decenas de veces en voz baja como un mantra, porque tenía miedo de olvidarlo, porque durante años me habían llamado de tantas maneras, muchacha chiquita, esa, que a veces ya no sabía quién era yo. Celina, me lo dije al despertar, al acostarme, al lavar, al barrer. Celina, como si reafirmarlo pudiera anclarme a algo más allá de ese patio, de esas paredes, de ese destino impuesto. Fue entonces cuando empecé a mirar la casa con otros ojos. Ya no solo la obedecía, la observaba y empecé a notar cosas que antes no veía. Los rostros cansados de las otras empleadas que venían por horas, las miradas esquivas, las quejas susurradas, los comentarios mordaces entre señoras durante las meriendas. Empecé a darme cuenta de que esa casa
que parecía perfecta por fuera, estaba construida sobre cimientos podridos, que el respeto que inspiraba la señora no era más que miedo disfrazado, que el señor, tan educado en público, era un hombre frío, incapaz de una palabra amable, que los hijos crecían vacíos, malcriados, ajenos al mundo real, y entendí, con una mezcla de rabia y tristeza, que esa familia no era mejor que yo, que no eran superiores, que sólo habían tenido más suerte. Comencé a soñar, no con cosas grandes, no con lujos. Soñaba con una cama propia, con un cuaderno, con un lugar donde nadie me gritara. Soñaba con una conversación sin temor, con poder decir estoy cansada sin que eso fuera una ofensa. Esos sueños, al principio, me daban miedo, porque soñar en mi mundo era peligroso. Soñar era rebelarse. Soñar era abrir puertas que podían cerrarse con violencia. Pero ya no podía evitarlo. Había probado el sabor de una pregunta, de una mirada distinta, y eso ya no se borraba. Fue en esa etapa cuando descubrí una caja escondida en el desván. Buscaba unas cortinas viejas cuando, detrás de un mueble cubierto de polvo, encontré una caja de madera cerrada con un nudo flojo. Adentro había cartas, cartas viejas, amarillentas, con tinta corrida. Eran de una mujer que había trabajado allí muchos años antes. No decía su nombre completo, solo firmaba como M. En esas cartas, dirigidas a una amiga, contaba su vida en esa casa, contaba los abusos, los desprecios, la soledad. Decía que se sentía invisible, que tenía miedo de enloquecer, que su único consuelo era escribir. Y en una de las últimas decía, si alguna vez alguien más encuentra esto, que sepa que no está sola. Esta casa destruye por dentro. Pero tú puedes salir. No eres la única. No eres menos. Leí esas palabras una y otra vez, y lloré como no había llorado en años, porque por primera vez alguien me hablaba desde un lugar de comprensión, porque alguien antes que yo había vivido lo mismo, porque no estaba loca, no estaba exagerando, no era débil, era una víctima, y eso, por más duro que suene, fue un alivio, ponerle nombre a lo que vivía, llamarlo por lo que era, no una vida normal, no una infancia dura, no una etapa pasajera, era maltrato, era abandono, era esclavitud doméstica. Y yo tenía derecho a decirlo, a sentirlo, a no aceptarlo. Desde ese día empecé a cambiar, no en la superficie, no dejé de trabajar ni de obedecer, pero algo dentro de mí se enderezó. Me dije que iba a sobrevivir, que iba a salir, que tarde o temprano iba a tener otra vida. No sabía cómo, no tenía un plan, pero ya no me veía muriendo en ese patio. Ya no me veía envejeciendo entre trapos y gritos. Algo se había activado, un motor silencioso, una pequeña rebelión interior. Y eso bastaba, porque cuando una niña maltratada deja de verse como sirvienta y empieza a verse como persona, el mundo, aunque no lo sepa aún, ya empezó a cambiar. A veces pienso que cuando una empieza a ver las cosas con claridad,
también empieza a sufrir de otra forma, porque el sufrimiento sin conciencia es una niebla espesa que anestesia, que entumece, que protege, pero cuando una entiende, cuando empieza a darle nombre a lo vivido, a lo que está mal, el dolor se vuelve más afilado, más agudo, más insoportable. Después de leer aquellas cartas en el desván y sentir esa chispa de dignidad por primera vez en mucho tiempo, algo en mí se encendió, sí, pero también se quebró, porque ya no podía engañarme más, ya no podía decirme que eso era normal, que merecía esa vida. No, yo ya sabía la verdad, y esa verdad me dolía como una herida abierta que no dejaban de frotar con sal. La relación con la señora de la casa empezó a tensarse de una forma sutil, pero irreversible. No sé si fue porque notó el cambio en mi mirada o porque simplemente ya había decidido que yo le sobraba. Empezó a encontrar errores donde no los había. Decía que las sábanas olían raro, que la sopa estaba salada, que los pisos no brillaban como antes. Me gritaba por cosas mínimas, como si estuviera buscando una excusa para hacerme sentir inútil, y lo lograba. Cada día me levantaba con una opresión en el pecho, esperando cuál sería el nuevo motivo de castigo. Empecé a tener dolores de estómago, fiebre constante, un cansancio que no se me quitaba ni con sueño, pero no había descanso. Nunca lo hubo. Una madrugada me desmayé en la cocina. Estaba preparando café y mi cuerpo simplemente se apagó. Me desperté en el suelo, con la cara contra las baldosas frías y un sabor metálico en la boca. Nadie me había escuchado. Nadie vino a buscarme. Cuando logré levantarme, me limpié la sangre de la nariz con el delantal y seguí trabajando. Esa fue la primera vez que supe lo que era tocar fondo. No por el dolor físico, sino por la indiferencia absoluta que me rodeaba. Yo podía morir en esa casa y nadie lo notaría hasta que los platos se acumularan en el fregadero. Y aún así, culparían a la floja por no cumplir. Días después, trajeron a una nueva muchacha. Joven, bonita, con ojos grandes y una voz suave. Dijo que solo venía por las tardes a ayudar con la costura. Pero pronto empecé a verla más seguido. Primero unas horas, luego todo el día. Y después ya no se fue. Al principio creí que sería un alivio, alguien con quien hablar, alguien que compartiera mis tareas, pero pronto comprendí que no había sido contratada para ayudarme. Había sido traída para reemplazarme, y lo peor fue que ella no lo sabía, no lo entendía. Me hablaba con dulzura, con inocencia, sin sospechar que su llegada significaba mi final. Yo no podía culparla, pero me dolía verla ocupar mis rutinas, escucharla recibir indicaciones que antes eran mías, ver cómo la señora le ofrecía té y le sonreía, mientras a mí ya ni me dirigía la palabra. Me relegaron al fondo. Ya no me llamaban para preparar la mesa, ni para planchar vestidos, ni para atender visitas. Me mandaron a cuidar el gallinero, a limpiar el pozo, a sacar la basura. Tareas sucias, pesadas, que no se notaban si se hacían mal, pero yo las hacía igual.
no porque quisiera agradarles, sino porque era lo único que aún me daba un sentido. A pesar de todo, yo seguía cumpliendo, porque una parte de mí, la más rota, aún creía que si lo hacía todo bien, tal vez alguien me vería, tal vez alguien me rescataría, tal vez esa mujer que un día me miró a los ojos en la calle volvería y me llevaría a otro lugar. Pero nadie vino nunca. Lo que sí vino fue la enfermedad. Empezó con fiebre y escalofríos, luego dolor en las articulaciones, náuseas, vómitos. Pensé que era gripe, pero no mejoraba. Al contrario, cada día me sentía más débil. Me levantaba y el mundo me daba vueltas. Se me caían cosas de las manos. Perdí peso. Perdí apetito. Pedí que me llevaran al médico, pero la señora dijo que no tenía tiempo para dramas. Me dio unas pastillas vencidas y me dijo que me durmiera. Cuando vio que no mejoraba, me mandó al cuarto más lejano para que no contagiara a los niños. Ese cuarto no tenía ventana, solo un catre, una silla rota y un balde para el agua. Me encerraron ahí, literalmente, con llave. Pasé días enteros en ese lugar, sin saber si era de día o de noche, sudando, delirando, llorando en silencio. A veces venía una sirvienta a dejarme un plato de arroz frío. A veces ni eso. No podía levantarme. No podía sostenerme en pie. Soñaba cosas extrañas, que flotaba, que mi madre venía a buscarme, que las paredes respiraban, pero al despertar todo seguía igual, oscuro, húmedo, abandonado. Una tarde escuché voces afuera. Era la señora con una de sus visitas. Reían, hablaban de un viaje. Decían que el clima estaba hermoso y yo, adentro, me moría, con fiebre, con hambre, con una tristeza que ya no tenía nombre. En medio de ese abandono ocurrió algo que nunca olvidaré. Una noche, cuando creí que ya no iba a sobrevivir, escuché un ruido. Pensé que era otro sueño, pero no, era la nueva muchacha. Había abierto la puerta. Traía un pañuelo húmedo, un poco de sopa y una mirada llena de miedo. Oh. No dijo nada. Me limpió la frente, me ayudó a beber, me acomodó las mantas, me miró a los ojos y murmuró, «Perdón». Fue la única vez que me tocó con ternura. Y yo, débil como estaba, supe que ella también había empezado a su entender, que ya no se sentía protegida, que había visto algo, que empezaba a abrir los ojos. Gracias a ese gesto, no morí, no me curé de golpe, pero aguanté, me aferré a esa sopa como quien se aferra a la última rama antes de caer. Poco a poco volví a caminar, a comer, a moverme sin mareos, pero ya no era la misma. Algo se había roto del todo. Ya no tenía miedo de irme, ya no me preocupaba qué pasaría después. Si vivir ahí era morir lentamente, entonces mejor morirme buscando otra cosa, otra vida, otra oportunidad, lo que fuera. Así que una noche, sin hacer ruido, sin despedidas, sin odio, salí, crucé el portón despacio, con un vestido viejo y una bolsa de tela. Caminé sin mirar atrás. No sabía a dónde iba, no tenía a quién llamar, pero por primera vez en mucho tiempo
Mis pasos no eran órdenes. Eran míos, y aunque temblaba y aunque el mundo allá afuera también daba miedo, supe que ya nunca más volvería a ser de nadie. Durante muchos años, después de escapar de aquella casa, viví como una sombra moviéndose entre estaciones de bus, pensiones de paso, cocinas prestadas y camas compartidas. No tuve familia, no tuve pareja, no tuve hijos. A veces decía que era por elección, que prefería la soledad. Pero la verdad es que, en el fondo, no sabía cómo confiar en nadie. No sabía cómo amar sin miedo. No sabía cómo dormir sin sentir que alguien podía levantarme gritos en mitad de la noche. Las heridas invisibles son las que más tiempo tardan en sanar, y las mías estaban tan arraigadas que, aunque nadie las viera, me dolían como si aún tuviera 15 años y fiebre encerrada en un cuarto oscuro. Trabajé como pude, en lavanderías, en fondas, cuidando niños ajenos, planchando ropa, en casas donde el patrón sí saludaba, donde la señora no gritaba, donde al menos me daban un vaso de agua limpia sin que tuviera que suplicarlo. A veces encontraba gente buena, mujeres mayores que me ofrecían un plato caliente, dueños de tiendas que me daban trabajo sin preguntar demasiado. Y aunque vivía con lo justo, aunque pasaba hambre y frío, me sentía libre. Nadie me mandaba, nadie me tocaba sin permiso, nadie me obligaba a fingir que no existía. Fueron décadas así. El tiempo pasaba, los rostros cambiaban, las calles también. Y un día me di cuenta de que era vieja. No de golpe, no frente al espejo. Lo supe una tarde cualquiera, al intentar subir a un colectivo y notar que mis piernas ya no respondían como antes. Lo supe cuando empecé a olvidar los nombres de los lugares, cuando me sentaba en una plaza y no entendía las conversaciones de los jóvenes. Lo supe cuando ya no tenía a nadie que esperara por mí, ni una carta, ni una llamada. Solo yo, Celina, vieja, sola, pero viva. Fue en una de esas tardes de domingo, cuando el aire tiene olor a pan y a misa, que ocurrió algo que nunca pensé que me sacudiría de esa forma. Estaba en una feria parroquial comprando unas empanadas baratas cuando escuché una voz que conocía. Una voz que había escuchado cientos de veces entre regaños y órdenes, una voz que creí enterrada. Me giré lentamente y ahí estaba, la señora, vieja también, más baja, más frágil, vestida de colores suaves, con el pelo blanco recogido en un moño perfecto. Caminaba entre puestos con una bolsa de tela, sonriente, tomada del brazo de una mujer joven, su nieta quizá, que la trataba con ternura. La gente la saludaba con respeto. Algunos la llamaban Doña. Me quedé helada. Sentí que el suelo se me abría bajo los pies, no de miedo, no de rabia, de desconcierto, porque nunca la imaginé así, tan común, tan humana, tan querida. Ella, que me había despreciado, que me había enfermado, que me había reducido a nada, ahora era una señora adorable en un pueblo donde todos parecían amarla. Me acerqué sin pensar, como si mis pies actuaran solos. No tenía un plan,
No sabía qué iba a decir. Solo sabía que no podía irme sin mirarla a los ojos. Cuando estuve a pocos pasos, se giró. Me miró. Sus ojos no mostraron sorpresa. Mostraron cortesía. No me reconoció. ¿Nos conocemos?, dijo sonriendo. Esa sonrisa me atravesó como un cuchillo, porque era sincera, porque no había rastro de culpa, porque para ella yo era solo una más entre miles de rostros que pasaron por su vida sin importancia. No dije mi nombre, no le grité, no lloré, solo respondí: usted tuvo una niña en su casa, pero nunca la vio. Y me fui. Caminé sin rumbo durante horas. No sentía los pies. No sabía si lo que acababa de pasar me había dado paz o me había abierto una herida nueva. Tal vez ambas cosas, pero había algo diferente, algo que nunca había sentido. Cierre. Por primera vez, esa historia tenía punto final. Yo ya no vivía ahí. Yo ya no era esa niña. Yo era una mujer mayor, dolida, sí, pero firme. Y ella, esa mujer que una vez tuvo poder sobre mí, ahora no era más que una sombra del pasado que no podía tocarme. Esa noche, por primera vez, dormí sin pesadillas. Han pasado muchos años desde aquel día en que la volví a ver, y cada vez que pienso en ese encuentro, siento que fue menos una coincidencia y más una señal. No para ella, sino para mí, porque si hay algo que aprendí con el tiempo, es que uno no necesita que el otro reconozca el daño para sanar. Yo pasé la mayor parte de mi vida esperando que alguien me dijera lo siento, esperando una disculpa, un gesto, un mínimo reconocimiento de que lo que viví fue injusto, pero no llegó, ni de mi madre, que nunca volvió por mí, ni de esa familia que me trató como un mueble que respira, ni siquiera de quienes vieron y callaron, y sin embargo, aquí estoy, entera, tal vez no feliz, tal vez no completa, pero entera, y eso, para una mujer como yo, es un milagro. A veces me preguntan por qué nunca busqué venganza, por qué no denuncié, por qué no fui a la televisión a contar mi historia. Y yo siempre contesto lo mismo, porque mi forma de ganar fue sobrevivir, porque el sistema que me devoró está construido para negar, para dudar de nosotras, para hacernos sentir culpables hasta de respirar. Porque en aquellos tiempos no había teléfonos, ni redes, ni refugios. No. Había solo el silencio, la vergüenza y el aguántate. Y yo me aguanté, pero no por sumisa. Me aguanté porque era lo único que tenía, porque no sabía que había otra opción. Y ahora que soy vieja, que mis manos tiemblan y mi espalda duele, ahora que camino más lento y me canso más rápido, sé que haberme sostenido fue el mayor acto de rebeldía que pude haber hecho. Vivo sola, sí, pero no me siento sola. Hay días que me visitan vecinas. Otras veces voy al mercado y charlo con los comerciantes. Me llaman Doña Celina. Y aunque a veces no recuerdan bien mi historia, me respetan. Tengo un jardín pequeño donde planto hierbas y flores. Me gusta hablarles, me gusta pensar que, a diferencia de mí, ellas sí recibieron cariño desde el primer día.
A veces me siento en el porche con una taza de té y veo pasar a los niños que salen de la escuela. Algunos corren, otros cantan, otros pelean, y yo los miro con ternura, con una mezcla de nostalgia y alivio, porque cada uno de ellos es una prueba de que aún hay infancia, de que aún hay futuro, de que la historia no tiene que repetirse. Con los años aprendí a perdonar, no por bondad, no por religión, sino por necesidad, porque cargar con tanto rencor me enfermaba, me robaba el sueño, me envejecía más de lo que el tiempo ya lo hacía. Así que un día, sin ceremonia ni testigos, decidí dejar ir, no olvidar, no justificar, pero sí dejar de cargar. Y cuando solté ese peso, sentí que mi cuerpo respiraba distinto, que por fin podía mirar al espejo y ver a esa niña que fui, no como una víctima eterna, sino como una guerrera silenciosa que resistió lo imposible. No sé cuánto tiempo me queda. No me asusta morir. Lo que me asusta es que nadie recuerde, que nadie sepa que hubo una vez una niña que fue de 10 dueños, pero que nunca perdió del todo su voz. Por eso decidí hablar, porque hay otras como yo, porque quizá una mujer joven escuche esto y entienda que no está loca, que no está sola, que lo que le hacen no está bien, porque tal vez una madre recuerde que una hija no se entrega como si fuera un saco viejo. Porque quizá alguien, al escuchar mi historia, decida hacer algo distinto. Yo no tuve hermanos, no tuve juguetes, no tuve abrazos, pero hoy tengo mi historia, y eso, para mí, vale más que cualquier herencia, porque es mía, porque nadie me la puede quitar, porque la escribí con cada lágrima, con cada cicatriz, con cada amanecer, donde decidí seguir viva, aunque todo me dijera que no tenía sentido. Ahora, cuando cae la tarde y el sol pinta las paredes con tonos dorados, me gusta sentarme en mi sillón viejo, cerrar los ojos y agradecer, no por lo que viví, sino por haber salido de allí con el corazón todavía latiendo, porque a pesar de todo, aquí estoy. Y esa niña que fui, la que cayó tanto, la que aguantó tanto, puede finalmente descansar, puede finalmente decir, lo logré, no me destruyeron, estoy viva, y nadie me pertenece.